Escribe una expresión algebraica para cada uno de los escenarios a continuación. Antes de hacer esto, repasemos cómo encontrar el porcentaje de una cantidad. Para encontrar el porcentaje de una cantidad, o de un todo, escribimos el porcentaje como decimal y luego multiplicamos el porcentaje como decimal por la cantidad total. Mirando el primer escenario, decide dejar una propina del 17% para la cena. Determine la cantidad de dinero que necesitaría dar una propina si la factura de la cena es de $. Lo que significa que necesitamos una expresión para el 17% de D, porque D es el monto de la factura. Entonces convertimos el 17% a un decimal y luego lo multiplicamos por D. Para convertir el 17% a un decimal, elimine el símbolo de porcentaje y luego mueva el decimal a la izquierda 2 lugares. Pero ahora un punto decimal debe estar justo en el 7. Muévelo a la izquierda 2 lugares que tenemos. 17 o 0.17. Otra opción es eliminar el símbolo de porcentaje y luego dividirlo por 100, lo que también nos daría 0.17. Entonces el 17% de D es 0.17 veces D, que normalmente escribimos como 0.17 D. Luego, si el impuesto a las ventas es del 8.5%, escriba una expresión algebraica, representando el monto del impuesto a las ventas que tendría que pagar por un artículo que cuesta X $. Lo que significa que necesitamos una expresión para 8.5% del costo total que es X $. Entonces necesitamos una expresión para 8.5% de X. 8.5% como decimal sería 0.085 o 0.085, entonces la expresión es 0.085 veces X. Normalmente escrito como 0.085X. Luego, Alicia invirtió dinero en 2 fondos mutuos. Durante el primer año, el fondo A ganó 5% de interés, y el fondo B ganó 7% de interés. Escribe una expresión para la cantidad total de interés Alicia. Ganado de ambas cuentas. Por lo tanto, suponemos que la variable A representa el saldo inicial del fondo A, y la variable B representa el saldo inicial del fondo B. Lo que significa que necesitamos una expresión para el 5% de A más el 7% de B. A plus 7% of B. Encuentre el 5% de A, convertimos el 5% a un decimal, y lo multiplicamos por A para que sea 0.05 o 0.05 veces A. Más 7% de B sería 0.07 veces B. Entonces nuestra expresión se escribiría como 0.05 A más 0.07 B. Plus 0.07 B. Para nuestro último escenario, Justin invirtió dinero en 2 fondos mutuos. Durante el primer año, el fondo X obtuvo una ganancia del 8%, mientras que el fondo Y sufrió una pérdida del 6%. Escriba una expresión algebraica que represente la ganancia o pérdida total del Justin de ambas cuentas. Y nuevamente, asumiremos que la variable X representa el saldo inicial de X y representa el comienzo saldo del fondo Y. Entonces, el fondo X gana un 8% de interés, por lo que necesitamos una expresión para el 8% de si luego el fondo Y sufrió una pérdida del 6%. Entonces podríamos decir más menos 6% de Y, digamos, menos 6% de Y. Nuevamente menos 6% porque el fondo Y sufrió una pérdida. 8% de X sería 0.08 veces X, y luego menos 6% de Y. Sería menos 0.06 veces Y. Entonces la expresión es 0.08X menos 0.06Y. Espero que hayas encontrado esto útil.